¿Cómo enfrentó la Orden Teutónica su grave debilitamiento del siglo XV? ¿Cómo se reorganizó la Orden y el Estado prusiano luego de sus grandes derrotas? ¿Cómo perdió definitivamente su poder político y territorial? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En 1466, cuando se firmó el segundo Tratado de Torún, la Orden Teutónica quedó en una posición en extremo vulnerable y frágil. La Guerra de los 13 años había acabado con la poca esperanza de recuperación que todavía tenían. Ahora contaban con aún menos dinero para contratar mercenarios, y ni siquiera el suficiente para los gastos regulares de la administración de la Orden. Muchos caballeros y nobles seculares prusianos cayeron en la ruina, y sus tierras fueron confiscadas por oficiales mercenarios a cambio del pago de salarios atrasados. Algunos incluso abandonaron sus puestos para buscar otra ocupación que les pagara regularmente, mientras que muchos agricultores libres tuvieron que buscar nuevos hogares o aceptar empleos bajo peores condiciones, prácticamente como siervos. En los años siguientes, la presión del Imperio Germánico aumentó. Federico III deseaba convertir a Prusia en parte del imperio, y en 1488 intentó persuadir a la Orden para que se sometiera a la jurisdicción imperial. Pero los teutónicos se negaron a esto rotundamente. Continuaron presionando a la Iglesia para obtener un mayor apoyo, y a sus aliados en Alemania para obtener dinero y soldados, pero insistieron en mantener su independencia. Mientras tanto, los reyes polacos se dedicaron a intentar reinstalar a los caballeros en la frontera del Danubio para proteger a Polonia y Hungría de los turcos. Pero para ese entonces, la Orden Teutónica se había convertido en una organización con grandes señores feudales, que todavía se rehusaban a obedecer a la corona polaca, y no estaban dispuestos a intercambiar sus posesiones por una arriesgada campaña en los Balcanes. Olvídalo, payaso. Pero la situación a lo largo de la costa del Mar Negro se deterioraba cada vez más. En 1484, los otomanos tomaron Ackerman, un puerto fuertemente fortificado, y pronto toda la costa quedó en manos del sultán. Así que a finales de 1496, con el avance otomano expandiéndose todavía más, el rey de Polonia, Jan Olbracht, convocó al gran maestre Johann von Tiffen para participar en una campaña en contra del Islam. El gran maestre sabía que sus caballeros no tenían gran entusiasmo por ese proyecto, y temía el enorme costo que supondría llevar a un ejército que ya no tenía la misma capacidad a una distancia tan larga. Aún así, accedió a acudir hacia donde se estaba reuniendo el ejército real, para no caer en conflicto con el rey polaco y arriesgar aún más su autonomía. Pero el ejército de Polonia encontró la derrota ante los turcos y moldavos. Los caballeros teutónicos perdieron a varios de sus 400 jinetes en la derrota, y quienes escaparon perdieron todo su armamento, tiendas y provisiones, y regresaron en pequeños grupos dispersos, sin lograr reagruparse. ¡Otra vez la burra al trigo! Durante aquella campaña murió el gran maestre Tiffen, lo que sumió a la Orden en un nuevo periodo de inestabilidad. Aunque al mismo tiempo, los teutónicos quisieron aprovechar la situación de crisis de Polonia para poder ejercer su deseada independencia. Para eso, buscaron una conexión con un estado alemán cercano. Creían que si elegían como gran maestre al hijo de un poderoso elector, especialmente uno capaz, su riqueza les permitiría controlar a los disidentes de la Orden y a los súbditos rebeldes de Prusia. Muy bien, ya tenemos un plan. Así que decidieron elegir a Federico de Sajonia como sucesor del gran maestre, quien al tomar el cargo en 1498 apoyó la independencia de Prusia tanto de Polonia como del Imperio Germánico. El nuevo gran maestre intentó reorganizar la administración de la Orden, estabilizar las finanzas y mantener a la Orden todavía relevante en el Báltico. Todo se reorganizó de acuerdo al modelo sajón: la defensa, la justicia y los impuestos. Menos caballeros ingresaron en la Orden porque sus funciones eran desempeñadas por burócratas seculares. Al hacer todo esto, Federico estaba reconstruyendo el Estado prusiano, acercándolo a los demás estados alemanes. Sin embargo, todavía carecía de los recursos militares para liberarse totalmente del control polaco. A la muerte de Federico en 1510, el cargo de gran maestre pasó a manos de Alberto de Brandeburgo-Ansbach. Su elección era estratégica. Por un lado, su parentesco con el rey de Polonia y el de Bohemia y Hungría podría disminuir las tensiones con Polonia, y por otro, ya que era miembro de la rama del Principado de Ansbach de la casa de Hohenzollern, tenía legitimidad ante el imperio y los príncipes alemanes.
Yo soy el verdadero sujeto. Se esperaba que su elección como gran maestre pudiera ayudar a la orden a superar el declive que estaba sufriendo. Alberto fue mucho más radical que sus predecesores y buscó romper definitivamente con el dominio polaco. Para eso, intentó reorganizar las fuerzas de la orden, modernizando parte de su ejército, y trató de ganar apoyo en Alemania. Creía que si se enfrentaba abiertamente a Polonia, contaría con la ayuda del Imperio Germánico. Donde nada puede mal ir, sal. Esto llevó al estallido en 1519 de la Guerra Polaco-Teutónica, que se prolongó durante 3 años, aunque sin grandes victorias decisivas para ninguna de las dos partes. La orden logró resistir mejor de lo esperado gracias a los mercenarios alemanes y al gran esfuerzo de Alberto, pero no obtuvo la ayuda del imperio que tanto necesitaba. Y aunque ninguna de las dos partes pudo imponerse totalmente, el gran maestre, sabiendo que todo estaría perdido si una fuerza polaca mayor llegaba y que ahora tenía solo unos pocos súbditos capaces de proporcionar alimento a las tropas y de pagar impuestos, aceptó una tregua. En 1521 se firmó la tregua de 4 años. La orden teutónica había quedado agotada, sin recursos ni esperanzas de obtener ayuda suficiente del imperio, ya que el ahora emperador Carlos V estaba más interesado en tener la ayuda polaca para su empresa contra los otomanos y contra Francia que en rescatar al gran maestre. Así que ahora Alberto estaba desesperado por la paz y por lograr su supervivencia y la del Estado prusiano. Justo en aquel momento se expandía con fuerza la Reforma protestante. La Reforma llegó rápidamente a Prusia, en parte a causa de la difícil situación de la orden teutónica, atrapada entre la presión del emperador, del papa y del rey polaco, además del descontento ciudadano. No fue difícil que las ideas protestantes se abrieran paso entre los teutónicos. Muchos miembros de la orden ya estaban molestos con lo que consideraban falta de moralidad y de corrupción en la curia papal, y Alberto, consciente de ello y afectado también por los problemas de la iglesia, comenzó a preparar a los miembros de la orden para las propuestas de la reforma, y permitió a los predicadores luteranos pronunciar sermones en su corte de Königsberg. El gran maestre trataba de averiguar qué ventajas podría obtener si seguía la reforma de Lutero, como lo hacían ya algunos príncipes y obispos del norte de Alemania. Y rápidamente comenzaron a circular rumores de que el gran maestre planeaba abandonar sus votos, casarse y convertirse en jefe de un estado secular, y muchos caballeros y nobles de Prusia apoyaron firmemente esa propuesta. También el rey de Polonia la aprobó, porque la secularización de Prusia resolvería de inmediato varios problemas. La confiscación de las propiedades eclesiásticas proporcionaría fondos para pagar las deudas del gran maestre, y se abriría el camino para incorporar a toda Prusia a la mancomunidad de Polonia. Eso significaba una victoria política total para Polonia, porque Prusia, el viejo enemigo, quedaría convertido en un súbdito, asegurando la frontera norte. ¡Muy bien! ¡Premio doble! Así ocurrió finalmente en 1525, cuando Alberto juró lealtad a Segismundo de Polonia como duque secular de Prusia. Aunque Prusia Oriental no fue realmente absorbida por el católico Estado polaco, y el nuevo duque mantuvo su propio ejército, moneda, asamblea y una política exterior prácticamente independiente. Pero a partir de entonces, la orden teutónica perdió Livonia y sus posesiones en las zonas protestantes de Alemania, y fue suprimida en la zona meridional, donde sus tierras fueron secularizadas para crear el Ducado de Prusia. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Quienes deseaban seguir siendo católicos se dirigieron al sur de Alemania, mientras los caballeros que permanecieron en Prusia recibieron feudos o cargos. En 1527, Carlos V nombró al maestre alemán Walter von Kronberg como nuevo gran maestre. A partir de entonces, se esperó que la orden teutónica sirviera a la dinastía de los Habsburgo. A partir de ese momento, la orden teutónica quedó reducida a una institución menor, que debió refugiarse en el Imperio Germánico bajo la protección de los Habsburgo, mientras que el Estado prusiano pasó a ser un Estado secular que, a pesar de todo, se esforzó por mantener la mayor parte posible de las tradiciones caballerescas y terratenientes que las caracterizaron durante siglos. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.